¡No puede ser! Esta madrastra maltrataba a su hijastra, pero cuando el padre revisó las cámaras, el padre se quedó en shock. No lo podía creer. Escucha esta historia y dime al final, ¿qué harías al respecto si fuera tu hija? Alejandro había perdido a su esposa en un accidente unos años atrás, y desde entonces, su hija de 5 años, Valentina, se había convertido en su única razón de ser, el centro de su vida. Un hombre dedicado y amoroso, Alejandro se esmeraba en ser para ella padre y madre. Pero con el paso del tiempo, la soledad y el deseo de brindarle una familia completa lo llevaron a abrir su corazón a Laura, una mujer que conoció en su trabajo y que poco a poco se fue adentrando en su vida hasta convertirse en su esposa. Al principio, Laura parecía una compañera ideal, una mujer con modales, segura de sí misma, y que se mostraba como una figura maternal. Sin embargo, a medida que la convivencia avanzaba, Alejandro comenzó a notar pequeñas señales que le hacían dudar, ya que Valentina, que siempre había sido una niña alegre y risueña, empezó a cambiar, mostrándose más retraída, asustada y con un miedo que no lograba ocultar, pues evitaba quedarse sola en la casa con Laura. Y cuando Alejandro le preguntaba si había algún problema, la niña parecía rehuir la respuesta, bajando la mirada y buscando cualquier excusa para cambiar el tema. Inquieto por el cambio en su hija y cada vez más suspicaz sobre el comportamiento de Laura, quien siempre parecía enojarse cuando le dedicaba tiempo a la niña, Alejandro tomó una decisión difícil: instalar una cámara oculta en la casa, convencido de que las dudas y sospechas que lo atormentaban solo existían en su mente y de que, al revisar las grabaciones, podría confirmar que Laura era la buena mujer que él había creído ver en ella. Sin embargo, lo que descubrió fue aún peor de lo que jamás había imaginado, pues al revisar las primeras imágenes se encontró con escenas perturbadoras, en las que Laura trataba a Valentina con frialdad y desprecio, ignorándola la mayor parte del tiempo y, en ocasiones, lanzándole miradas llenas de rabia, como si la presencia de la pequeña le resultara una constante molestia. Pero lo que más hirió a Alejandro fue ver cómo Laura maltrataba físicamente a su hija, empujándola, jalándole el brazo y, en una ocasión, gritándole de una manera tan violenta que la pequeña terminó llorando en silencio, sola y acurrucada en un rincón, temerosa de hacer cualquier ruido que pudiera hacer enojar aún más a su madrastra. En esos momentos, Alejandro sintió como el amor que alguna vez había sentido por Laura se desmoronaba en un torrente de ira y dolor, una mezcla de sentimientos que lo invadían mientras continuaba viendo las grabaciones, incapaz de concebir cómo aquella mujer que había dejado entrar en su vida y en su hogar, a quien había confiado a su hija, podía ser capaz de tanta crueldad. Y aunque quería confrontarla de inmediato y exigirle explicaciones, también sabía que debía proteger a Valentina a toda costa y actuar con cuidado para no ponerla en riesgo, por lo que decidió planear con precisión sus siguientes pasos, aunque en su interior el dolor y la rabia lo consumían mientras veía cómo la inocencia de su pequeña había sido quebrantada por una mujer que él había traído a sus vidas con la esperanza de formar una familia que ahora estaba irremediablemente destrozada. El corazón de Alejandro latía con una mezcla de furia y desesperación cada vez que recordaba las imágenes que había visto, cada instante de violencia, cada mirada de desprecio y cada lágrima contenida de su pequeña Valentina se convertían en un martillo golpeando su conciencia, recordándole que había fallado en proteger a su hija, en percatarse antes de lo que estaba ocurriendo en su propia casa, justo ante sus ojos, y aunque sabía que debía mantenerse sereno y cauteloso, la angustia le impedía dormir, pues cada noche se sentía acechado por la sombra de la traición, esa realidad que había descubierto a través de la cámara oculta. Y en medio de la madrugada se sorprendía observando a Valentina mientras dormía, velando su sueño y sintiendo un peso que oprimía su pecho, una culpa que lo desgarraba al ver en ella la fragilidad y la inocencia que, de algún modo, él había permitido que fueran heridas. Sin embargo, no podía precipitarse, porque entendía que una confrontación abrupta podría poner a Valentina en peligro, y no se arriesgaría a que Laura, en un momento de desesperación, hiciera algo aún peor.
por lo que decidió idear un plan para alejarla sin que sospechara que él ya sabía todo, fingiendo normalidad y tragándose su dolor cada día que Laura volvía a casa, obligándose a sonreír cuando la veía, aunque el simple hecho de mirarla se le hacía insoportable, sintiendo que cada palabra que salía de su boca era una mentira, una traición hacia la confianza que él alguna vez le había brindado. Mientras tanto, empezó a recopilar pruebas de manera cuidadosa, registrando cada maltrato que la cámara capturaba y documentando cada detalle en silencio, sin compartir sus descubrimientos con nadie. Sintiéndose solo en esta cruzada por proteger a su hija y liberarla de las garras de una mujer que había sabido ocultar su verdadera naturaleza, bajo una máscara de afecto y amabilidad. Con el paso de los días, y mientras sus grabaciones se acumulaban como un archivo que exponía el horror que se vivía en su propia casa, Alejandro comenzó a notar pequeños cambios en el comportamiento de Valentina, quien parecía haber detectado que su padre ahora la miraba con una preocupación distinta, como si percibiera que él sabía algo, que había descubierto la verdad que ella jamás se había atrevido a confesar. Y en los momentos en los que ambos se quedaban solos, Valentina intentaba acercarse a él en busca de refugio, sintiendo en el abrazo de su padre un escudo contra la frialdad y el rechazo que la rodeaban. Alejandro, entonces, se daba cuenta de la fortaleza de su pequeña, de la valentía que tenía al enfrentar a diario la dureza de Laura y, aunque su corazón se rompía al pensar en los traumas que le estaba dejando esa situación, comprendía que debía mantenerse firme y que el tiempo de actuar se acercaba, planeando con precisión cada paso para asegurarse de que cuando llegara el momento, Laura no tendría escapatoria, y que su hija podría finalmente volver a sentirse segura y en paz en el hogar que él tanto se había esforzado por construir para ella. Y así, día tras día, Alejandro seguía adelante, viviendo en ese silencio cargado de angustia y esperanza, esperando el instante adecuado para acabar con esa pesadilla y hacer justicia por el dolor que le habían causado a su hija, mientras su amor por Valentina lo mantenía en pie, decidido a luchar hasta el final para recuperar la tranquilidad que esa mujer les había robado. Cuando Alejandro finalmente tuvo toda la evidencia en sus manos, sabía que ya no podía posponer más la verdad. Con cada grabación y cada detalle documentado, se dirigió a las autoridades y denunció a Laura, entregando todo el material que había recopilado. La policía, impactada por la magnitud del maltrato que sufría Valentina, actuó de inmediato, organizando un operativo para que la captura de Laura fuera segura y sin incidentes que pudieran poner en riesgo a la pequeña. Ese día, cuando Laura regresó a casa y cruzó la puerta sin sospechar nada, fue recibida por dos agentes que le leyeron sus derechos mientras le colocaban las esposas. Alejandro la observaba desde la distancia, con una mezcla de alivio y tristeza, sintiendo que el peso de la traición y el dolor finalmente empezaba a desvanecerse. Laura, sorprendida y llena de rabia, intentó defenderse, gritándole que todo era un malentendido, que él estaba exagerando y que ella no había hecho nada malo. Pero Alejandro se mantuvo firme, recordándole con frialdad que ya no había escapatoria. Con Laura bajo custodia y enfrentando un proceso judicial que revelaría su verdadero rostro ante todos, Alejandro centró toda su energía en sanar a Valentina. Los primeros días fueron difíciles. Valentina, aún temerosa y con cicatrices emocionales, se mostraba insegura y retraída, como si temía que Laura pudiera volver en cualquier momento. Pero Alejandro, paciente y lleno de amor, le brindaba todo el apoyo que necesitaba, asegurándole que estaba a salvo y que nadie volvería a hacerle daño. Con el tiempo, el amor y la dedicación de Alejandro lograron que Valentina recobrara su alegría. La niña empezó a sonreír y a jugar de nuevo, confiando plenamente en que su padre estaría siempre ahí para protegerla. Ambos comenzaron a reconstruir su vida juntos, recuperando los momentos perdidos y fortaleciendo un vínculo que nada ni nadie podría romper. Finalmente, con la condena de Laura, Alejandro y Valentina encontraron la paz que tanto habían anhelado. En el cálido hogar que ahora compartían, se sentía una atmósfera de tranquilidad y amor puro. Alejandro sabía que había aprendido una lección difícil, pero al ver a su hija feliz y segura, entendió que su esfuerzo había valido la pena. La pesadilla había terminado, y ahora padre e hija podían mirar hacia el futuro con esperanza, dejando atrás el dolor y abrazando la vida que merecían, una vida llena de risas, juegos y la promesa de un amor inquebrantable. Reflexión.
Esta historia nos recuerda la importancia de la atención y la intuición en los lazos familiares. Alejandro, como padre, confió en Laura y en la bondad que ella aparentaba, buscando construir una familia feliz y dar a su hija el amor y la estabilidad que merecía. Sin embargo, cuando notó pequeños cambios en Valentina, cuando vio en sus ojos el miedo y la tristeza, eligió no ignorarlos, sino escuchar esa voz interna que le decía que algo estaba mal. En un mundo donde la confianza es tan esencial, esta historia nos muestra que proteger a quienes amamos implica no solo confiar, sino también ser cuidadosos y observadores. La valentía de Alejandro al enfrentar la verdad y denunciar la injusticia demuestra que el amor verdadero implica sacrificio, paciencia y, a veces, dolorosas decisiones para garantizar el bienestar de quienes dependen de nosotros. Al final, la historia de Alejandro y Valentina es una prueba de que, aunque a veces los lazos se ponen a prueba, el amor y la verdad siempre triunfan sobre el engaño y el abuso. Es un recordatorio poderoso de que, como padres o cuidadores, tenemos la responsabilidad de proteger, escuchar y velar por el bienestar de los más vulnerables, asegurando que el hogar sea siempre un refugio de paz y seguridad. Imagina que es tu hijo o hija. ¿Cómo reaccionarías? ¿Y qué harías al respecto? Comparte tu respuesta en los comentarios. Si este video te ha gustado, no olvides dar like, suscribirte y compartirlo con tus hijos, amigos y familiares, para que escuchen esta hermosa historia. Si eres nuevo en nuestro canal, no olvides de suscribirte. Y recuerda, inspira tu mente, conquista tus metas. Hasta un próximo video.